Y ha aparecido una nueva encuesta que la publicaron ayer, una encuesta hecha por la firma Jan Haas para RCN Televisión, RCN Radio, que son empresas hermanas de NTN 24, y también para los periódicos La República, para El País de Cali, El Colombiano de Medellín, El Universal de Cartagena y Vanguardia Liberal de Bucaramanga. Cuando se les pregunta a los colombianos, y estamos a una semana y 2 días de las elecciones, la primera vuelta electoral es el 27 de mayo, si las elecciones fueran mañana, si los comicios fueran mañana, ¿usted por quién votaría? Los resultados son los siguientes. Por Iván Duque, candidato de la alianza de Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, expresidentes ambos, el 35%. Por Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, exalcalde de izquierdas, el 26%. Por Sergio Fajardo, que es un candidato de centro, que fue alcalde de Medellín y gobernador del departamento de Antioquia, el 14%. Luego, voto en blanco, 8%, no sabe, no responde, 7%. Sumando esos dos, hay un 15%. Y más abajo aparece Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente de la República, de Juan Manuel Santos, el 6%, y muy detrás Humberto de la Calle, candidato liberal, con el 3%. En resumen, Duque 35, Petro 26, Fajardo 14, Vargas Lleras 6, que es más o menos los opcionados. Si uno hace un análisis de la encuesta, el que ha ido subiendo levemente es Gustavo Petro. Iván Duque ha tenido una leve caída también, pero repito, estamos a muy poco de las votaciones. ¿Van a pasar a segunda vuelta definitivamente Duque y Petro? ¿Usted cree que algo puede pasar? Aunque pues una semana en política es una eternidad, como decía el señor Wilson en Inglaterra. Pues sí, es una eternidad. Hombre, lo más probable es que pasen Duque y Petro, como dicen las encuestas, aunque yo soy sumamente escéptica con los resultados, sobre todo en Colombia. En las últimas elecciones, el plebiscito, ha habido unos márgenes de error en las encuestadoras abrumadores y creo que puede haber sorpresas en el resultado de la primera vuelta. Una cuestión interesante es ver hasta qué punto la maquinaria política que capitaliza Germán Vargas Lleras, que es muy grande, puede interferir en ese resultado. A mí siempre me ha parecido muy bajo, lo he repetido varias veces en este programa, el número de porcentaje de intención de voto que se le da a Vargas Lleras. Lo máximo que ha tenido, que fue hace 5 meses o 6 meses, fue un 11%, y me parece muy, muy bajo. Con lo cual esperaría que parte del voto que se refleja en Duque se trasvasara a Vargas Lleras de una forma u otra. Por lo tanto, bueno, hay que ver hasta qué punto eso podría ser así. Aún así, evidentemente, la diferencia es altísima, entre un 35 y un 6%, no creo que el trasvase de votos sea tan grande. Y lo más probable, evidentemente, es que Petro y Duque pasen a segunda vuelta. Yo no creo que tampoco Fajardo, aunque está despuntando un poco, parece que se está recuperando levemente de la caída que tuvo, pueda mellar la intención de voto que tiene Petro. Cuando uno ve los informativos, los mítines y los eventos electorales que están realizando, sobre todo Petro tiene un montón de seguidores en cualquier parte del país a la que va, quitando Antioquia, que es un poco menos es muy uribista, petrista, muy conservador, claro. Y muy uribista, sí. En el resto del país tiene muy buena acogida y los actos que se ven con otros candidatos son bastante más descafeinados, menos apasionados, incluso los de Duque, aunque tenga esos números tan buenos. Con lo cual, bueno, yo creo que la segunda vuelta será Petro-Duque, pero lo interesante, creo que hay que analizar es hasta qué punto Vargas Lleras puede quitarle votos en primera vuelta a Duque. Jean Martínez Ares, ¿qué percepción Yo tiene creo de que este es una sondeo? encuesta muy razonable y muy clara. Es decir, pone el foco donde bueno, todos sabemos, es decir, que el principal candidato y favorito es Duque. Y es el que ahora mismo está en condiciones de ganar la primera y la segunda vuelta. Yo creo que eso queda muy claro de la lectura de la encuesta. Y que la segunda fuerza la tiene Petro y la sigue manteniendo. Luego, evidentemente, en estas elecciones a segunda vuelta siempre hay una coalición de fuerzas coadyuvantes que pueden cambiar, fluctuar y generar alguna distorsión final. Pero tampoco hay un fenómeno fuerte que se haya producido que permita que se active esta coadyuvación de voto, ¿no? Entonces yo en principio sí que creo que bueno, Duque es el favorito y se mantendrá hasta el final como favorito. A mí me ha llamado la atención otras cosas de la encuesta, aparte de los candidatos, que bueno, Sí. lo que más o menos está en el sentido común, ¿no? Una es el predicamento que tiene Petro entre los más jóvenes, entre los electores
de 18 a 24 años, que marca una tendencia muy interesante para un político. Es decir, Petro tiene vida más allá de estas elecciones. Y yo creo que eso es algo que tienen que considerar las fuerzas políticas. Vamos a tener Petro para rato. Sí. Entonces, no serán estas elecciones posiblemente, pero a ver lo que pasa en las siguientes y a ver lo que ocurre cuando esté en el Senado. Y luego, otro aspecto que a mí me ha llamado la atención es que el proceso de paz no es el principal punto de atención de los colombianos, sino la salud, la educación, la seguridad en tercer lugar y el desempleo en cuarto. Es decir, lo que son los problemas cotidianos de la gente. Dariela Sosa, hay otro dato en esta encuesta llamativo y es que a la gente le preguntan por cuál candidato nunca votaría. Y el que tiene el negativo, como se dice más alto, es Gustavo Petro con un 42%, seguido por Iván Duque con un 26%. Más abajo aparece Germán Vargas Lleras con un 9% y con un 2% únicamente Sergio Fajardo, es el que menos resistencia presenta. Y aquí le iba a preguntar por algo que tiene que ver con las elecciones en Venezuela y su efecto en los comicios en Colombia. Y es que en las de Venezuela las elecciones son este domingo. Si gana Maduro, no puede perjudicar eso a Gustavo Petro en Colombia una semana después. Se lo pregunto porque un columnista de la revista Semana, precisamente Alfonso Cuellar, decía que si Maduro es el vencedor, pues va a criticar mucha gente a Petro en Colombia en estos días previos a las elecciones presidenciales, porque le van a volver a decir, claro, usted que ha sido un hombre amigo de Chávez, lo que quiere es que nos convirtamos en esto que está pasando en Venezuela. Yo creería que sí, la verdad es que ambas elecciones están muy cerca. Petro ha tratado de desmarcarse de Maduro, ha dicho incluso que Maduro sí le parece un dictador, a diferencia de Chávez, que bueno, sí le parecía más democrático, y él ha mencionado muchas veces su cercanía con el antiguo presidente de Venezuela. Hay, en esta encuesta yo veo, digamos, un fuerte sentimiento anti-Petro. Yo coincido, a mí también me llama mucho la atención digamos, respaldo de los jóvenes. El respaldo mayoritario que tiene Iván Duque consistentemente en muchas preguntas, y creo que parte es por el miedo a que el que va en segundo lugar, Petro, pueda de repente dar esa sorpresa, ¿no? Al final, pues habrá que ver el día de las votaciones, qué tipo, porque al final esto genera sentimientos muy polarizados, y después de que se publica una encuesta como esta, que además es un esfuerzo conjunto entre varios medios, digamos, estas encuestas, aunque también se pueden equivocar, tienen ciertos efectos en la opinión pública a una semana de las elecciones. Habrá mucha gente que no está tan seguro de cuál es su candidato favorito, pero sí está muy seguro de cuál no quiere que gane, y eso me parece que le ha movilizado muchos más votos a Iván Duque que lo que habíamos visto al principio. Habrá que ver qué es lo que pasa. Al final también estos votos son muy volátiles, y en las encuestas uno también tiene que ver el método. Por ejemplo, a mí me llaman por teléfono para hacerme una encuesta y yo jamás respondo. O sea, siempre digo, no, estoy ocupada, no puedo. Es decir, yo creo que mucha gente no dice la verdad en las encuestas. Claro, también hay gente que... Yo no sé si en lo de los temas, en lo que decía Jan, yo creo que a la gente cuando le preguntan cuáles temas le interesan, dice que la salud y la educación, y al final votan por el proceso de paz. Claro, porque a uno le interesa la imagen, sí, tal cual, a uno le interesa la imagen que está reflejando, incluso ante el encuestador, aunque se vea lo más imparcial posible, y también la gente a veces da las respuestas de acuerdo a la imagen que le gustaría tener de sí mismo, que no necesariamente es lo que decidimos en esa intimidad. Entonces siempre puede haber sorpresas, y bueno, dependiendo de cuál sea la combinación de los candidatos que pasen a segunda vuelta, se volverán a reagrupar las fuerzas. Una cosa interesante sobre lo que mencionaba Jan es que ese porcentaje de los votos que se van a Petro de la gente joven, además apela a gente que no suele votar. Petro está levantando votos de gente que no votaba. Y eso es un factor a considerar desde luego. Hay que ver si votan, porque muchos encuestadores también dicen que los jóvenes no votan en casi ninguna parte. Claro.